Hola, hola amigos de Dónde Vivir en Miami Real Estate, nuevo podcast. Vamos a estar hablando tasas de interés. Esta semana, la primera semana de febrero del 2024, arrancó con muchísimas sorpresas. Realmente vimos un cambio de lo que era una tendencia bajista a una tendencia al alza en un solo día. En este podcast vamos a ver qué pasó esta semana, qué fue lo que sucedió con la Fed. Hubo reunión de la Fed, pero adicionalmente hubo reportes de empleo que cambiaron la historia. Vamos a ver qué espera para el resto de febrero, para marzo, cuáles son los pronósticos de cuándo van a empezar a bajar nuevamente las tasas, qué va a pasar en los próximos días y cómo está la economía de Estados Unidos, que es la que está influyendo directamente en que todo esto esté sucediendo. No se lo pierdan porque este es el podcast más claro, más transparente que ustedes van a tener sobre lo que está pasando en el mercado inmobiliario de Estados Unidos el día de hoy, ya sea que quieras comprar, vender o rentar, la información real, clara, transparente, honesta está aquí en Dónde Vivir en Miami. Como siempre, mi persona, Gabriel Peroso, estoy acompañado con mi amiga y socia. Yenixa Molina, un placer como siempre estar con ustedes. Así es, Jenny. Esta semana, semana de sorpresas. Creo que no, siempre arranco el podcast preguntándote cómo viste el mercado. Creo que el Sí. mercado no ha reaccionado porque efectivamente el cambio fue viernes en la tarde de las tasas de interés. Todavía no lo hemos visto. Incluso las cifras que sé que tienes en los podcasts que van a salir esta semana de lo que es el mercado, no ve todavía esa variación. Así que vamos a estar viendo reacciones para la segunda semana de febrero, ¿correcto? Sí, así es, correcto. El cambio fue radical en la tasa de interés, fue un incremento considerable. Vamos a ver cómo afecta, número uno, las personas que tenemos calificadas al día del el viernes, qué va a suceder con sus calificaciones y si tenemos que ajustar el valor de la compra. Lo más probable es que eso suceda porque el cambio fue radical. Y ojo, no se espera ninguna baja pronto. No se espera ninguna baja pronto. Vamos a entrar en materia con cuál fue la sorpresa. Las tasas cerraron en 6.92. Estas tasas cerrando en 6.92 fue mucho el cambio. Quizás dice, bueno, pero seguimos en los 6. Sí, efectivamente seguimos en los 6, pero aquí vemos lo que pasó durante la semana. Podemos estar viendo cómo la tasa fue descendiendo venía descendiendo poco a poco, pero aquí vemos cómo efectivamente de un 6.87, 6.90, vimos 6.75, estábamos viendo 6.63 apenas el jueves a las 5 de la tarde. El jueves a las 5 de la tarde era 6.63 y vimos un salto el viernes a las 4 de la tarde de 6.92. O sea, un punto 30%, que es muchísimo si lo estamos viendo en cómo es la variación normal. Pero ¿cuál fue el factor detonante para que las tasas subieran de esa manera? Aquí lo vamos a ver. El factor detonante fue justamente el empleo. Última hora, la economía estadounidense añadió 353,000 puestos de trabajo en enero, por encima de las expectativas de 187,000. Sigue siendo el sector laboral la mayor causa de subida de las tasas de interés. ¿Qué tiene que ver? Es la pregunta normal. Aquí nosotros con transparencia siempre te lo decimos. El problema es que mientras el mercado laboral esté muy fuerte, eso hace que la inflación no ceda de la manera que quiere la Reserva Federal. ¿Por qué? Porque mientras más empleo, mientras más salario, mientras más gente trabajando, el sector productivo tiene dinero, sea el trabajador o sea la empresa, tiene dinero y puede haber presión sobre los precios, porque es ley natural de un país como el nuestro. Si hay dinero para circulando en la economía, los productos van a subir de precio porque hay mayor demanda. Entonces dice, lo que significa que la economía estadounidense ha agregado empleo consecutivo durante 37 meses. 37 meses ha crecido el empleo en los Estados Unidos. A pesar de los despidos generalizados, los datos siguen siendo muy sólidos. O sea, que es lo más sorprendente. Estamos viendo en las noticias, Google despide gente, Bank of America despide gente, sobre todo el sector tecnología ha despedido mucha gente, pero sin embargo se siguen sumando empleos, quizás en pequeñas empresas o empresas de servicio. Adicionalmente, analizando esto mismo, dice, el informe de empleo de diciembre ha sido revisado hacia arriba. Ha mostrado 333,000 puestos de trabajo agregados en lugar de los 216,000. Adicionalmente, el de diciembre, que saben ustedes que sean unas cifras preliminares, cuando lo revisan al número definitivo, en vez de 216,000, fueron 333,000. O sea que se ve que está fortalecido diciembre y está fortalecido enero. Dice, mientras tanto, los ingresos medios por hora en enero aumentaron un 0.6. O sea, también hubo inflación salarial en lo que tiene que ver los empleos por hora. Entonces vemos muchos más puestos de trabajo y vemos inflación en el salario.
En este punto, el mercado dice, está muy fuerte, tenemos que subir las tasas de interés. ¿Por qué? Porque va a haber mayor demanda, porque hay mayor dinero en la economía. ¿Qué debemos esperar? Sí, Jenny, cuéntame. Gabriel, ¿y la inflación? O Sí, sea, la inflación. no tenemos cifras de inflación, la más que tuvimos la semana pasada, de que las cifras de inflación están en un 2.9, pero sin embargo sabemos que mientras más empleo, la inflación no puede seguir bajando. O sea, ese es el tema. El tema aquí es que mientras hay empleo y hay inflación salarial, muy difícilmente podemos ver una inflación bajando, porque hay dinero en la economía circulando. Entonces, la inflación se entiende que va a estar igual, 2.9, 2.8, 3, puede tender a subir porque esto lo va a presionar. ¿Qué se espera de la Fed? Recuérdense que la Fed se reunió el 31 de enero. Ellos fijan las tasas de los créditos entre bancos, de los préstamos entre bancos, pero influyen directamente sobre las tasas hipotecarias. Estamos viendo que lo que se esperaba que bajaran las tasas a finales, en la reunión de marzo, ha cambiado totalmente. El Fed Watch nos está diciendo que en marzo las tasas de interés de la Fed van a mantenerse iguales, no vamos a ver recortes. Al no haber recortes aquí en esta reunión, quiere decir que la baja de las tasas de interés hipotecarias las vamos a ver ya sea mediados de año, se estaba esperando verse en marzo. Incluso en mayo ya hay un sector que cree que no van a bajar, o sea, ya hay un 30% de los expertos que mide el Fed Watch que dicen las tasas se deberían mantener igual. O sea, que el primer recorte podríamos estarlo esperando para junio. Esto motivado en que esperan en que los meses se enfríe, durante los meses de primavera se enfríe un poco lo que es la economía. Vamos a ver qué sucede. Adicionalmente, si lo vemos un poco en contexto, esto es cómo ha sido el averaje de cuando la Fed ha subido las tasas de interés para bajar la inflación, en cuánto tiempo ha empezado la baja. Aquí estamos viendo que en este momento tenemos 8 meses de tasas altas de la Fed o de tendencia a tasa alta o igual, no ha bajado. Estamos en el promedio histórico de lo que la Fed ha enfriado la inflación. Sin embargo, aquí ya estamos viendo que se van a sumar por lo menos 3 o 4 meses más, o sea que deberíamos estar más o menos en unos 12 meses. Aquí vemos que la inflación, para controlarla, la Fed ha tenido que esperar en promedio 8 meses, o sea, no estamos mal. Cuando la gente piensa, oye, pero no es que la economía está muy mal y la Fed está metiendo mucha presión, no, estamos en la presión que históricamente ha sido normal, o sea, no estamos cayendo en un escenario malo o muy perverso. Y por último, justamente vamos a ver cuál es el promedio de lo que han sido las tasas de interés durante las décadas y si estamos mal o estamos bien. Aquí estamos viendo que en la década de los 70 la tasa de interés promedio fue 8.9, en la de los 80 12.7, 98.1, 2006 6.3, 2010 4.1, 2020 4.6. ¿Qué pasa con esto? Esto nos demuestra a nosotros que aunque aquí vemos el histórico de lo que han sido las tasas a 30 años, nosotros estamos promedio o un promedio bajo de lo que han sido históricamente las tasas. Lo malo en este punto es que durante las 2 décadas anteriores, que era lo que vemos aquí, lo que es la década del 2000 y la década del 2010, las tasas estuvieron en promedio del 4%. Entonces, hoy percibimos que una tasa al 6 al 7 es alta, pero si lo vemos en el histórico, una tasa al 6 o al 7 no resulta alta, resulta una tasa normal para una economía como la economía americana. Esto es un análisis bien completo de lo que debemos esperar en visión al futuro y lo que es actualmente. Esperemos ver, Jenny, cómo reacciona el mercado en las próximas semanas. Sí, la semana que viene veremos qué sucede con todo, con el mercado. Yo creo que por la escasez de inventario, de igual manera lo que está se va a vender. Entonces, realmente creo que el impacto no va a ser grande en cuanto a la venta de propiedades, pero sí va a sacar a algunas personas de la calificación actual o va a disminuir su poder de compra. Sí, totalmente. Ahí lo vamos a estar viendo. Hay que ver qué pasa en el mercado. Sin embargo, aunque es un brinco muy alto, seguimos bajo los 7. A Sí. finales del 2023 estábamos en los 8. Así que efectivamente el mercado no está muy positivo, pero seguimos estando en unos números que son aceptables y que son manejables para la economía todavía. Vamos a ver inventarios, precios, todo eso lo pueden ver en los podcasts de los próximos días. Como siempre, no dejes de compartir, de comentar si tienes alguna duda, de darle like a este video y por supuesto suscribirte a cualquiera de nuestros canales. Nosotros en Dónde Vivir en Miami Real Estate estamos trayendo con total transparencia y claridad todos los temas de lo que sucede en la realidad del mercado inmobiliario de los Estados Unidos para que tú con esa información
tienes el poder, esa información, esta información aquí es poder para ti, poder para que tomes las mejores decisiones si estás pensando en invertir o comprar tu vivienda. Muchísimas gracias a todos los que nos ven y dónde vivir en Miami Real Estate. Transparencia total. Que tengas un excelente día.